Dice Pedro Peniche que no es lo mismo hablar de productividad en México que de productividad en cualquiera otro país. Así que pues vamos a hablar de este tema de acuerdo con la teoría del propio Pedro Peniche, que le llama él a su teoría productividad a la mexicana. La productividad normalmente es un poco una respuesta a las crisis, más que un programa permanente en las organizaciones o en los gobiernos, como que es una respuesta que se da frecuentemente ante las crisis. Y esta respuesta parece como una respuesta de choque casi siempre, que consiste en despedir personal, en bajar sueldos, en quitar el tiempo extra, en cancelar vacaciones, en cerrar localidades laborales, etcétera. Normalmente en este tipo de búsqueda de la productividad hay sufrimiento de alguien. Alguien acaba pagando pues el problema de la crisis. Y aquí habría que hacer por lo menos una diferencia muy importante con la empresa que regularmente es exitosa, con la empresa verdaderamente exitosa, quien en primer lugar logra niveles de productividad permanentemente porque los busca permanentemente. Es una actitud de trabajo permanente que lo hace además sin dañar a nadie, sin lastimar absolutamente a nadie. Estas dos diferencias hay que tomarlas en cuenta. Dice Peniche, hay 5 factores que determinan altos niveles de productividad en la empresa. Él dice, y tiene absoluta razón, que la productividad la hacen las personas, la hace el personal. Los 5 factores son los siguientes. El primero es la conveniencia. Podemos pensar que ser convenenciero es bueno o es malo, es moral o inmoral, pero la verdad de las cosas es que los empresarios hacen lo que hacen en sus empresas por conveniencia, porque las cosas salgan mejor, porque haya mejores ingresos, mejores utilidades, etcétera. Es decir, por cuestiones que le convienen al empresario. Pero pocos empresarios toman en cuenta que los demás seres humanos, incluyendo al personal que trabaja en su empresa, también trabajan por conveniencia. Y si si se interesaran en el tema y lograran que a su personal le conviniese elevar la productividad, seguramente lo lograrían. Hay miles de fórmulas o cientos de fórmulas para involucrar al interés del personal en la productividad. Por ejemplo, ligar la evaluación del desempeño con el salario para que quien más aporte, más gane. Por ejemplo, es simplemente un ejemplo. El segundo factor es el cariño. Todos recordamos a algún jefe o a varios jefes a quienes apreciamos y que la gente los apreciaba, que les tenía cariño. Normalmente eran jefes respetuosos de los demás, pero muy exigentes. Normalmente eran jefes que obtenían altos niveles de productividad con sus grupos. No trabaja igual una persona con un jefe o con una empresa a quien aprecia que con un jefe o una empresa a quien o no aprecia o de plano la odia. En estos dos últimos casos, lo más que puede aspirar un jefe es a que las personas que trabajan con él hagan lo que él les pide, pero difícilmente irán más allá. El tercer factor es el apoyo. Podríamos poner aquí un ejemplo que es válido para cualquier área de cualquier organización, un taller mecánico. A veces los jefes quieren lograr alto nivel de productividad en ese taller mecánico o en esa oficina o en lo que sea y no les dan las herramientas necesarias a su personal, les dan unas pinzas destartaladas y un desarmador y le dicen ingéniatelas. Es muy difícil que sin el apoyo de los jefes logren niveles altos de productividad los trabajadores, empleados y ejecutivos. El cuarto factor es la participación. Hay una gran diferencia en la actitud frente a la productividad de parte de algún empleado o ejecutivo que participa en el establecimiento de los objetivos, en lograr esos objetivos, en la detección de los problemas, en la solución de los problemas, etcétera, que quien no lo hace.
dar participación siempre va a generar ganancias económicas al final a las organizaciones, porque las personas que participan tienen un más alto nivel de motivación y la motivación invariablemente está ligada a la productividad global. Y por último, el quinto factor es el sentido de propiedad. Hay cada vez menos, desafortunadamente, empresas en las que trabajan personas que dicen es mi empresa y sienten un gran orgullo por su empresa, por sus productos, por el trato que les dan, por el sueldo que les pagan, etc. El contar con personal que sienta como propia la empresa indiscutiblemente favorecerá que haya altos niveles de productividad. Algunas acciones que hacen las empresas, por ejemplo, el outsourcing, que será tema en alguna otra charla con ustedes, pues estoy en una empresa trabajando, me paga otra empresa diferente, pues va a ser muy difícil que me ponga la camiseta, que esté orgulloso de mi empresa. Así que cuidando estos 5 factores, les puedo asegurar que los niveles de productividad que van a lograr van a ser mucho mayores.